Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi hija acusó falsamente a su padrastro de abuso sexual, lo cual destruyó por completo su vida y nuestro matrimonio, pero 4 años después confesó que todo había sido una mentira. Yo la rechacé y estoy tomando todas las medidas legales para limpiar el nombre de él. Soy una madre de 48 años y estoy en total incredulidad y enfado por lo que mi hija, de 20 años, ha hecho. Hace unos días, vino a mi casa, me sentó y confesó que mintió años atrás sobre mi ex esposo, su antiguo padrastro, agrediéndola. Esta acusación, que hizo cuando tenía 16 años y había estado bebiendo en una fiesta, destruyó la vida de un hombre inocente y nuestro matrimonio. En ese momento, la noche que me lo contó, quedé horrorizada y destrozada. Inmediatamente la creí, como cualquier madre lo haría si su hijo dice algo tan terrible. Mi ex esposo, ahora de 54 años, fue mi marido durante 5 años en ese entonces. Él había ayudado a criar a mi hija y, hasta ese momento, pensaba que se llevaban lo suficientemente bien. Pero esa noche, ella afirmó entre lágrimas que él se había aprovechado de ella mientras estaba borracha, y yo me sentí enferma. Mi ex juraba que era mentira. Me rogaba que le creyera. Lloraba, literalmente se arrodilló e insistió en que nunca la lastimaría. Yo no escuché. Sentí que no podía correr el riesgo de que mi hija estuviera diciendo la verdad y yo, como madre, pudiera fallar en protegerla. En mi mente, incluso la más mínima posibilidad de que hubiera hecho algo tan atroz significaba que debía actuar como si fuera cierto. Así que lo hice. Lo eché de la casa inmediatamente y llamé a la policía para reportar lo que mi hija dijo. Hubo una investigación. Mi marido fue arrestado y acusado. A pesar de la falta de pruebas físicas y las inconsistencias en su relato, no fue condenado por agresión sexual, pero acabó aceptando un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor, algo así como conducta desordenada, maltrato o proporcionar alcohol a un menor, solo para evitar prolongar el proceso o arriesgarse a algo peor. Así que todavía tiene antecedentes penales, aunque no hizo nada malo. Aún perdí casi todo. Nuestro matrimonio había terminado, solicité el divorcio tan pronto como pude. Para entonces, casi todos los que conocíamos creían que era un monstruo. Perdió su trabajo, le pidieron que renunciara debido al escándalo y muchos amigos lo rechazaron. Aunque el caso legal no lo llevó a prisión por mucho tiempo, su reputación quedó arruinada. Tuvo que mudarse de la ciudad para huir de los susurros. Y fui yo quien había vuelto a todos en su contra porque creí completamente a mi hija. Avanzamos hasta ahora, 4 años después. Mi hija finalmente admitió que todo había sido una mentira. Se sentó en mi sofá y me dijo claramente que nunca había pasado nada. Dijo que inventó la historia porque quería que su padre biológico, mi primer esposo, volviera a mi vida. Odiaba que me hubiera vuelto a casar y pensó que si mi ex esposo, su padrastro, desaparecía, quizás su verdadero padre y yo nos reconciliaríamos. Para constancia, eso nunca sucedió. Mi primer esposo y yo nos divorciamos hace mucho y él tiene su propia vida. Su plan resultó en vano. Estoy absolutamente furiosa. Esto no fue una pequeña mentira, fue una acusación que destruyó vidas. Le pregunté si tenía idea del daño que había causado. Ella simplemente seguía diciendo, lo siento, era joven y tonta, y estaba borracha cuando lo dije. No pensé que tomaría tanta magnitud. Nunca quise que llegara tan lejos. Tuvo el descaro de pedirme que la perdonara y no la odiara por ello. Parece creer que, dado que era inmadura entonces y lo lamenta ahora, deberíamos seguir adelante como si fuera un error insignificante. Le dije que no sabía si podría perdonarla alguna vez por esto. Le dije que había destruido la vida de un hombre inocente, había acabado con mi matrimonio y mi felicidad, y me había convertido en alguien que cometió una injusticia terrible. La miré a los ojos y le dije que me avergüenza que sea mi hija en este momento. Ella empezó a llorar y gritó que estaba siendo cruel, que ya se sentía bastante mal. Antes de darme cuenta, le estaba gritando que aún no tiene idea de lo que es sentir verdadero remordimiento, y que ella debería estar asustada por las consecuencias de lo que ha hecho. Salió de mi casa sollozando, y yo me quedé allí, temblando de enojo y sorpresa. Ahora estoy sentada aquí enojada. Siento una culpa abrumadora por no haber descubierto su mentira en ese momento, e inmensa rabia hacia ella por inventarla. Sé que a los 16 años era una adolescente problemática actuando impulsivamente, pero esto va más allá de una rebelión adolescente normal. Esta mentira no solo destrozó mi vida,
sino la vida entera de mi exmarido. Y fui cómplice de eso al creerle. No sé ni por dónde empezar para enmendar eso. Y no sé cómo tratar a mi hija ahora. Me está suplicando que la perdone, diciendo que cometió un error horrible y que tuvo miedo de decir la verdad una vez que la mentira estaba en marcha. Quiere que volvamos a la normalidad, como madre e hija sin problemas. Pero no puedo verla sin sentir enojo y traición. Entonces, Reddit, ¿soy la mala por decirle a mi hija que tal vez nunca la perdone por esto y negarme a seguir adelante como ella quiere? Comentario 1, NTA. Lo que hizo tu hija es absolutamente horrendo. Las acusaciones falsas de agresión sexual arruinan vidas. No solo destruyó la vida de un hombre inocente, sino que también lastimó a verdaderas víctimas al hacer que sea más difícil creerles. No tienes obligación de perdonarla por esto. Sinceramente, estoy furioso en nombre de tu exmarido. Ella era lo suficientemente mayor como para saber exactamente lo que estaba haciendo. Respuesta OP, estoy de acuerdo, va más allá de lo horrendo. Nunca en mis peores pesadillas pensé que mi propia hija pudiera ser capaz de algo así. Tienes razón, ella tenía 16 años cuando mintió, no era una niña pequeña que no sabía mejor. Definitivamente sabía que estaba mal, simplemente no le importaba o no pensaba en las consecuencias. Me siento terrible por mi exmarido y no lo culpo a él ni a nadie por odiar lo que ella hizo. Ciertamente no voy a actuar como si estuviera bien ahora. Comentario 2. Obviamente lo que hizo tu hija es repugnante y ella es la principal culpable aquí, pero tengo que decirlo. ISH, todos son unos idiotas aquí. Creíste. Entiendo que querías proteger a tu hija, pero también traicionaste a alguien que te amaba. Ahora estás lista para alejarte de tu hija para siempre. Entiendo tu enojo, pero esta situación existe en parte debido a tus acciones también. Todo este asunto es simplemente terrible. Acepto que merezco parte de la culpa. Créeme, vivo con la culpa de cómo manejé la situación. En ese momento, nunca se me pasó por la mente no creer en mi hija. Pensé que estaba haciendo lo correcto como madre. En retrospectiva, desearía haber notado inconsistencias o haber presionado más por detalles antes de explotar. Siento que fallé terriblemente a mi exmarido al no darle una oportunidad. Tendré que lidiar con eso por el resto de mi vida. En cuanto a mi hija, aún no la he alejado oficialmente, pero le dije que podría hacerlo. En este momento simplemente no puedo hablar con ella. Quizás eso me haga parecer un idiota a tus ojos, pero honestamente estoy tan disgustada y herida que necesito espacio. Sus argumentos me dejan atónito. ¿Realmente creyó que arruinar tu matrimonio traería mágicamente de vuelta a su padre biológico? ¿Funcionó eso siquiera? Después de divorciarte de tu segundo esposo, ¿tú y su padre se reconciliaron en algún momento? ¿O su gran mentira fue realmente en vano? Absolutamente no funcionó. Mi padre biológico y yo llevamos más de una década divorciados y él ha seguido adelante con otra persona. No había posibilidad alguna de que volviéramos a estar juntos, se lo he dicho muchas veces. Después de dejar a mi exmarido, estuve soltera. Entonces sí, ella arruinó la vida de un hombre inocente y nuestra familia por absolutamente nada. Creo que en la mente adolescente de ella simplemente estaba desahogándose y tenía esta fantasía de una familia feliz con su papá, pero nunca fue realista. La tragedia es que incluso si hubiera sido realista, la forma en que lo hizo fue insana y malvada. Así que de cualquier manera, no hubo un resultado positivo. Ahora se da cuenta de que fue en vano, pero eso no puedo deshacer el daño. Actualización 1, una semana después. Leí todas las respuestas, fue difícil de aceptar, pero quedó claro que necesitaba hacer algo para enmendar las cosas en la medida de lo posible. Una semana después de la confesión de mi hija, decidí contactar a mi exmarido, llamémoslo D para simplificar las cosas. Logré obtener el número de teléfono actual de D a través de un conocido en común. Lo llamé, sin esperar realmente que contestara. Para mi sorpresa, lo hizo. Lo primero que le dije fue que lo sentía y que tenía razón, que nunca había tocado a mi hija y que debería haberle creído. Le dije que mi hija había admitido que había mentido. Estuvo en silencio por un momento y luego desató años de ira acumulada. Me dijo, sin rodeos, que lo que le hice era imperdonable. Dijo que sabía que la verdad saldría a la luz eventualmente y que había estado esperando durante años a que finalmente viera el daño que le había causado al creer en las mentiras de ella. Describió un poco cómo había sido su vida.
Después de nuestro divorcio y las acusaciones, perdió casi todo. Tuvo que mudarse a otro estado y cambiar de trabajo. Todavía no puede reparar completamente su reputación. Algunas personas siempre lo miran como si fuera un monstruo que se salió con la suya. Escuchar cómo la gente lo trataba me rompió el corazón de nuevo. Le pedí disculpas llorando y le dije que daría cualquier cosa por volver atrás y deshacerlo. Básicamente dijo que ya era demasiado tarde para todo eso. Me dijo que nunca lo contactara de nuevo a menos que fuera para retractarme formalmente ante las autoridades o algo útil así. Fue claro en que no quiere tener nada que ver conmigo personalmente nunca más. Honestamente, esperaba esta ira. No esperaba perdón. Le dije que entendía y que tomaría medidas para limpiar su nombre si podía. Dijo algo así como: haz lo que quieras, no deshará el infierno por el que pasé. Al final de la llamada él estaba gritando y yo lloraba. Me colgó mientras estaba a mitad de una oración. Intentaba decir que intentaría arreglarlo. No lo culpo. Quiero agradecerles a todos por estar furiosos conmigo. Solo quería dejarles saber la verdad, ya está en público y le creo, y decir que lo siento muchísimo. Pero sé que no cambia nada el dolor que causé al apoyar a mi hija. No he intentado contactarla de nuevamente desde esa llamada, y no lo haré a menos que sea a través de canales legales para ayudarlo a exonerarse. Me siento aún más como un idiota después de escuchar cómo ha sido su vida. Él no merecía nada de eso. Estoy más decidido que nunca a asumir mi responsabilidad en esto y hacer todo lo posible para enmendarlo, incluso si él nunca me perdona o vuelve a hablarme. Para aquellos que preguntan, todavía no he hablado con mi hija desde el enfrentamiento. Simplemente no puedo hablar con ella en este momento. Ella ha intentado llamarme y mandarme mensajes, pero le dije que necesito espacio. Comentario 1. Me alegra que hayas dado la cara y te disculpes con él, incluso si no cambió mucho. Él tiene todo el derecho de estar furioso y de no querer contacto. El daño que sufrió es inmenso. Lo mejor, y lo único, que puedes hacer ahora es exactamente lo que dijiste: utilizar cualquier medio que tengas para limpiar formalmente su nombre. No borrará el pasado, pero al menos en papel y para el futuro no llevará esa mancha falsa. Y absolutamente respeta sus deseos. No insistas en obtener su perdón personal. Simplemente haz en silencio todo lo que puedas para enmendar esto legalmente. Respuesta al comentario: estoy completamente de acuerdo. No esperaba ningún perdón de él, y no lo molestaré de nuevo a menos que sea a través de abogados o algo oficial. Merece tener su nombre limpio, incluso si es un consuelo frío después de todo por lo que pasó. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero haré todo lo posible para deshacer las consecuencias que aún están en mi poder. Y sí, absolutamente respetaré sus límites. Fue muy claro en que nunca quiere hablar conmigo, y lo comprendo. Comentario 2. Espero que estés preparado para hacer que tu hija también sea responsable legalmente. Lo que hizo no es solo un error, potencialmente es un crimen: presentar un informe falso, difamación, etc. Al menos, ella le debe restitución a la vida de ese hombre que destruyó. Sé que es tu hija, pero ¿estás considerando entregarla o hacerla confesar formalmente a las autoridades? No debería salir impune de esto mientras un hombre inocente ha sufrido durante años. Créeme, he pensado en eso. Todavía no he ido a la policía sobre su confesión, principalmente porque quería hablar primero con un abogado. Ese es mi próximo paso. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para limpiar el nombre de Dee, incluso si eso significa que mi hija enfrente consecuencias legales. Debería enfrentar consecuencias, francamente. La quiero como a mi hija, pero lo que hizo es criminal y moralmente reprobable. Al menos quiero que se sincere con las autoridades para que quede constancia de que él no lo hizo. Si resulta en cargos en su contra, es algo que ella misma provocó. No la protegeré de las consecuencias de sus propias mentiras. Actualización 2, una semana después de la actualización 1. Ha pasado una semana y he estado ocupado tomando las medidas prometidas. Me reuní con un abogado especializado en derecho penal y condenas injustas. Aunque Dee no fue condenada, no estaba seguro en qué categoría cae esto. Le expliqué toda la situación al abogado: mi hija mintió, y queremos limpiar el historial y el nombre de Dee. El abogado recomendó que nuestra estrategia debería ser obtener una retractación formal de mi hija, y luego pedir a la corte que borre cualquier registro de los cargos contra Dee. La parte complicada es convencer a mi hija de que confiese formalmente su mentira, lo cual puede ser difícil.
Ha estado llamándome y enviándome mensajes constantemente, diciendo cosas como, mamá, por favor, tienes que perdonarme, sé que cometí un error, pero tú eres todo lo que tengo, por favor, no me odies. También ha aparecido en mi casa 2 veces esta semana, tocando el timbre y golpeando la puerta cuando no la dejo entrar. Ruega por mi perdón, pero notablemente no se ha ofrecido voluntariamente a ir a la policía o algo así para confesar. Es como si quisiera que todo simplemente desapareciera sin tener que enfrentar nada más allá de mi enojo. Durante una de esas confrontaciones en la puerta, le dije a través de esta que estaba en contacto con un abogado y que si de verdad quiere enmendar las cosas, necesita hablar con las autoridades y limpiar oficialmente el nombre de Dee. Ella comenzó a sollozar y dijo algo así como ¿de verdad arruinarías mi vida por esto? Le dije que lo sentía. Le dije que ella misma arruinó su vida cuando dijo esa mentira, y que lo menos que podía hacer ahora era reconocerla adecuadamente. Ella no respondió directamente si admitiría la verdad ante la policía, solo seguía diciendo, no puedo, eso me destruiría. Finalmente le dije que se fuera o llamaría a la policía por allanamiento y acoso. Se fue, pero gritó enojada que soy desalmada mientras se alejaba. Mi abogado ha sugerido que si mi hija no coopera voluntariamente, todavía podríamos tener opciones. Dado que fui testigo de su confesión, podríamos potencialmente acudir al fiscal del distrito y presentar esa información. Podría llevar a una investigación del caso original. Mi abogado también mencionó la posibilidad de que mi exmarido demande por difamación. He estado en contacto con la representación legal de Dee, me puse en contacto con el abogado que manejó su caso en ese entonces. Están trabajando conmigo para reunir lo necesario para exonerarlo por completo. También estoy emocionalmente exhausta. Es bastante difícil lidiar con los pasos legales, lidiar con su acoso emocional encima de eso es agotador. En fin, las ruedas están en movimiento legalmente. El nombre de Dee será limpiado si puedo hacer algo al respecto. Y si mi hija continúa acosándome en casa, podría tener que buscar una orden de restricción próximamente. Solo quiero enfocarme en hacer lo correcto para Dee y protegerme a mí misma en el Inter. Todo este calvario está lejos de terminar, pero estoy haciendo lo que puedo para avanzar en la dirección correcta. Vaya, menudo atrevimiento de esa mujer después de arruinar la vida de un hombre inocente y la tuya también. Increíble su sentido de superioridad. Mantente firme y no cedas a su manipulación. En lugar de hacer lo correcto, que sería confesar, ella intenta hacerte sentir culpable. Considera seriamente solicitar una orden de alejamiento si sigue apareciendo de forma agresiva. Comentario de otro usuario. Totalmente de acuerdo. Su mentalidad egoísta es increíble. Incluso ahora, se preocupa más por su propia vida que por cualquier otra cosa. Es exasperante. No cederé a su intento de culparme. Le he dejado muy claro lo que necesita hacer, entregarse a las autoridades y contar la verdad de manera oficial. Si se niega, no tendré ninguna compasión por la vida que ha arruinado. Sí, estoy tomando en serio el acoso. Mi abogado me sugirió documentar cada vez que aparezca o me envíe mensajes extraños, por si necesito eso para la orden de alejamiento. Ahora tengo una cámara en la puerta grabando cada vez que se acerca. No tengo miedo de involucrar a las autoridades si esto continúa. Comentario 2. Es bueno que estés trabajando con abogados para resolver esto. Es fundamental que tu hija retire formalmente su declaración. Sin embargo, si no coopera, podría ser complicado. ¿Tienes alguna prueba de su confesión además de contársela al abogado y su palabra? Me preocupa que se aferre a su negación si intervienen las autoridades, a menos que haya pruebas sólidas de que admitió que mintió. Respuesta del usuario original. Entiendo la preocupación. Aún no he compartido todos los detalles aquí, pero sí tengo pruebas sólidas de su confesión. No puedo entrar en detalles en este momento, en parte para mantener este relato anónimo y también porque será utilizado en el proceso legal, pero digamos que no me baso únicamente en un ella me lo dijo en privado. Estaba preparado cuando la confronté. Cuando llegue el momento adecuado, revelaré cuáles son esas pruebas. Por ahora, confío en que tenemos suficiente respaldo para la verdad si ella intenta negarlo de nuevo. Actualización 3. Una semana después de la actualización 2. Ha pasado otra semana. Desafortunadamente, las cosas con mi hija llegaron a un punto crítico. Hace unos días, volvió a aparecer en mi puerta, incluso después de haberle dicho explícitamente que se mantuviera alejada. Esta vez, decidí enfrentarla cara a cara, con mi teléfono grabando discretamente en mi bolsillo, por si acaso.
Salí y cerré la puerta detrás de mí. Ella lucía desesperada, con los ojos rojos de llorar. Lo que siguió fue una conversación fea y dolorosa, pero resumiré las partes clave. Ella dijo: no merezco esto, mamá. No merezco que arruines toda mi vida por un error. Yo le dije que lo sentía. Sí, ella realmente dijo eso. Luego le respondí que Dee tampoco merecía tener su vida arruinada por una mentira. Ella se enfureció, gritando que le estaba dejando de lado por él. Gritó: ni siquiera es tu esposo ya. Soy tu hija. Tu sangre. Le dije que no se trataba de elegir a uno sobre otro, sino de lo correcto y lo incorrecto. Le dije: estoy eligiendo mantenerme firme en la verdad y ayudar al hombre al que lastimaste, porque es lo correcto. Tú no eres la víctima aquí. Ella siguió suplicando que es joven y todos cometemos errores, que no puede funcionar sabiendo que la odio. Terminé la conversación diciéndole que no quería tener contacto en el futuro. Le dije que no debería venir a mi casa ni contactarme a menos que sea para confesar sinceramente a las autoridades y reparar el daño. Hasta entonces, no es bienvenida en mi vida. No tomó bien esa decisión. Me llamó una madre terrible y siguió gritando mientras regresaba adentro y cerraba la puerta. Pude escucharla llorar y maldecir afuera por unos minutos antes de que finalmente se fuera. Estaba destrozada emocionalmente por esto. Bloqueé su número y informé a mi familia, y al padre biológico de ella, sobre lo sucedido. Su padre quedó horrorizado y apoya mi decisión. Él sabe que ella es una adulta que se metió en este lío sola. Sinceramente, estoy desconsolada de que haya llegado a esto. Nunca imaginé que cortaría todo contacto con mi propia hija. Pero estoy completamente dispuesta a hacerlo permanente. No puedo reprobarlo si continúa evitando asumir su responsabilidad. Lo dije en serio cuando le dije que me avergüenza ser su madre. Es terrible admitirlo, pero es cierto. Estoy enfocada en la batalla legal y en hacer lo correcto. Si perder a mi hija es el precio de hacer lo correcto, por más trágico que sea, estoy dispuesta a pagarlo. Ella se buscó esto, y ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias. Comentario 1. Por difícil que sea, creo que hiciste lo correcto cortando lazos con ella. A menudo la gente excusa comportamientos horribles solo porque es familia. Lo que hizo tu hija cruzó una línea que la mayoría ni siquiera se atreve a acercarse. Le diste varias oportunidades para hacer lo correcto y ella respondió con autocompasión y manipulación. No eres el malo de la historia aquí. A veces, el amor duro, o simplemente la autodefensa, es necesario. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero respeto tu valentía al defenderte por lo que es correcto. Respuesta del OP: gracias. Realmente ha sido angustiante, pero siento que agoté todas las oportunidades razonables con ella. Intenté ser paciente después de su confesión, escuché sus disculpas, pero en el momento en que le pedí que realmente arreglara lo que había roto, se negó. En ese momento, me di cuenta de que no sentía verdadero remordimiento por el daño que había causado. Solo le molestaban las consecuencias que ella misma enfrentaba. Odio que este sea el desenlace, pero estoy de acuerdo en que simplemente excusarla porque es familia sería. Comentario 2. Honestamente, el comportamiento de tu hija es tan extremo que tengo que preguntarme si hay algo profundamente mal emocional o psicológicamente. Acusar falsamente a alguien de asalto sexual y seguir haciéndose la víctima cuando la descubren, muestra una falta impresionante de empatía. ¿Ha mostrado signos de este tipo de comportamiento antes? ¿Siempre fue manipuladora o esto es totalmente inesperado? No estoy excusándola en absoluto, solo me pregunto sinceramente si necesita ayuda mental seria, aunque es su responsabilidad buscarla en este momento. Respuesta del OP: me he hecho esa pregunta muchas veces. Fue una adolescente difícil en ciertas ocasiones era muy terca, a veces mentía sobre cosas pequeñas para salirse con la suya, y siempre tenía un poco de carácter si se sentía agraviada. Pero nunca imaginé que pudiera hacer algo a esta escala. Esto está más allá de todo lo que reconocí en ella antes. Es como si estuviera viendo un lado de ella que nunca conocí. Creo que podría beneficiarse de terapia o ayuda psiquiátrica, porque una persona estable y sana no hace lo que ella hizo. Pero como tú dijiste, en este momento ella tendría que reconocerlo y buscar ayuda por sí misma. No puedo obligarla, y no ha mostrado exactamente ninguna conciencia sobre la necesidad de ayuda. Mi enfoque en este momento es reparar el daño. Ella tendrá que enfrentar sus problemas por sí misma si se niega a escuchar razones.
con respecto a la reconciliación en el futuro, si de verdad se sincerara con la policía /Cortes, aceptara las consecuencias, y quizás recibiera ayuda, ¿te ves perdonándola en el futuro? Sé que todo es muy reciente ahora, pero me intriga si has pensado en eso o si es una situación de absolutamente sin posibilidad. En realidad, he pensado en ello. En el escenario hipotético de que ella haga todo bien, confiese a las autoridades, ayude a limpiar el nombre de Dee, enfrente las consecuencias legales y muestre un remordimiento genuino, tal vez con mucho tiempo y terapia, ambos podríamos intentar reconstruir alguna forma de relación. Sin embargo, no pretenderé que pueda ser igual que antes. La confianza está destrozada para siempre. Incluso si eventualmente la perdono en mi interior, siempre la mantendría a distancia para protegerme a mí y a los demás. Y si ella nunca reconoce sus errores y cambia, entonces no habrá una relación futura. Estoy en paz con esa posibilidad ahora. Es triste, pero podría ser el precio que finalmente pague por lo que hizo. Actualización 4, un mes después. Han pasado cerca de un mes desde mi última actualización, y tengo importantes novedades para compartir. Debido a la magnitud de esto, sí, estoy usando una cuenta temporal y vaguedad en publicaciones anteriores. Por razones legales. Desde el principio, elegí no mencionar en mi publicación original que tengo pruebas de video de la confesión de mi hija. Después de sus primeras acusaciones años atrás, instalé pequeñas cámaras de seguridad en mi casa para la seguridad general al ser una mujer soltera viviendo sola. Nunca esperé que capturaran algo así, pero la cámara lo grabó todo. Al principio no le conté a nadie sobre las grabaciones, ni siquiera a ustedes, por lo que pido disculpas porque si de alguna manera mi hija se enteraba de mi historia, podría haber intentado destruir las pruebas, quién sabe. Bueno, desde entonces he entregado ese video a mi abogado y ahora a las autoridades. Muestra claramente a mi hija diciendo que inventó la acusación contra Dee, explicando que lo hizo para intentar que su padre biológico y yo nos reconciliáramos. Sinceramente, volver a verlo me dio asco, pero al menos sentí algo de alivio al saber que tenía pruebas. Con esta nueva evidencia, las cosas se movieron relativamente rápido. Mi abogado y el abogado de Dee presentaron una petición al tribunal para revisar el caso de Dee. También proporcionamos una copia a la oficina del fiscal de distrito. En resumen, el fiscal no estaba contento al ver pruebas de que una acusación falsa podría haber llevado a una situación errónea. Me entrevistaron formalmente y posiblemente planeen entrevistar pronto a mi hija, les di su información de contacto. Ayer me informaron que el proceso para anular la condena de Dee, por el cargo del que inicialmente fue encontrado culpable, que era un cargo menor por el que hizo un acuerdo, está oficialmente en marcha. La oficina del fiscal está trabajando con los abogados de Dee para esencialmente revertir y eliminar todo. A menos que surja algún problema imprevisto, Dee tendrá su historial completamente limpio. Realmente está sucediendo. Su nombre será oficialmente absuelto ante la ley. Además, el fiscal auxiliar con quien hablé mencionó que están considerando presentar cargos contra mi hija por presentar un informe falso en él. En el texto original, la persona expresa su intención de cooperar en un caso legal, incluso si eso implica testificar en contra de su propia hija. Aunque aún no ha informado a su hija de esto, espera que pronto se entere cuando se presenten papeles legales o investigadores en su puerta. Respecto a Dee, el protagonista no ha hablado directamente con él, pero sabe a través de su abogado que está al tanto de los nuevos acontecimientos. La persona planea hacer pública la verdad una vez que todo se resuelva legalmente, para que todos sepan que las acusaciones en su contra eran falsas y tiene pruebas que lo respaldan. A pesar de estar preparado para la reacción negativa, considera que es importante que la verdad se sepa, particularmente para limpiar el nombre de Dee. Agradece el apoyo de quienes han estado siguiendo esta situación y señala que, aunque ha sido un camino difícil, pronto Dee será oficialmente exonerado. Hacia su hija, manifiesta su deseo de que enfrente las consecuencias de sus acciones, y deja claro que no tiene intención de perdonarla. Anuncia que cerrará la cuenta por razones legales y de privacidad, pero agradece la sinceridad y apoyo brindados. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.